En 1996, Marvel publicó 2 fotocómics de Toy Story, que incluían imágenes sacadas directamente de la película, y también publicó 2 números de la revista Disney Hits, donde Toy Story apareció en la portada. Esta no fue una revista exclusivamente de Toy Story, sino que incluía cómics de diversos personajes de Disney. En 2006, otra vez habría cómics de Toy Story, publicados por la editorial Creative Edge, dentro de una colección con las otras películas de Pixar. Uno de los 2 libros de Toy Story tendría historias desarrolladas nada más y nada menos que en el rodeo de Woody. Pero lo más grande estaba por venir. En 2008, Boom Studios adquirió la licencia de Pixar para lanzar cómics de sus películas. Además de Toy Story, también publicarían cómics de Cars, Wall-E, Buscando a Nemo, Los Increíbles y Monsters Inc. Las historias de estas franquicias sucederían justo después de lo visto en las películas, por lo que actualmente existe el conflicto de que lo visto en estas secuelas contradice totalmente lo visto en estos cómics. Pero con Toy Story es un caso especial, pues las historias no ocurren después de las películas, sino entre las películas. Debido a que el equipo creativo de Boom Studios estaba muy en contacto con Pixar, se enteraron que en Toy Story 3 ya no iban a estar muchos personajes. Entonces decidieron crear historias enfocándose en los personajes secundarios y de menor utilización en las películas, para darles más desarrollo en estos cómics, a fin de que quien los leyera los conociera más. El primer cómic salió en mayo de 2009, Mysterious Stranger, el cual contó con 4 números, de mayo a agosto de 2009. Y también en agosto se publicaría el libro que contenía los 4 números juntos. La historia trataba sobre Andy llegando a su habitación con una bolsa, y dentro de ella se encontraba un huevo robótico, el cual para todos es una presencia muy extraña, sobre todo para Rex. Después se enteran que se trata del proyecto de ciencias de Andy. Más adelante en la historia se cuenta el conflicto que atravesaron los juguetes para poder llevarse bien con Buster, pasando por una situación de hecho muy tensa. Al final sí lograron ser amigos de él, afortunadamente. En el último número se cuenta el dilema interno que atraviesa el sargento, pues no solo está cansado de ser siempre un ser inmóvil y sin vida en presencia de Andy, sino que ha llegado a plantearse qué sentido tiene su existencia viviendo así, por lo que toma la decisión de revelarle a Andy que todos ahí están vivos. Woody logra convencerlo de que no lo haga, pues le dice que todos los niños tienen sueños e ideas que quieren ver representados de alguna manera, y es precisamente un juguete, un instrumento que puede ser el recipiente para almacenar esa imaginación. El revelar la verdad a Andy limitaría para siempre la convivencia entre los niños y los juguetes, pues lo anterior ya no podría suceder. Si bien son seres vivos con gran conciencia y numerosas necesidades, la primera razón por la cual son fabricados es para almacenar los momentos de infancia de un niño. La siguiente historia que se publicó fue El regreso de Buzz Lightyear, en noviembre de 2009. Es la historia donde Andy logra tener un juguete de Buster, y luego Woody y compañía intentarán que les diga en dónde está el verdadero Buzz. Se publicó de noviembre de 2009 a febrero 2010. Es muy interesante que al presentar a Buster en el año 2000, se notó que tenía varias similitudes con Rex en cuanto a su personalidad, cosa que aprovecharon muy bien en esta historia. La siguiente historia que publicaron fue Amigos en Duelo, de marzo 2010 a mayo 2010, relato que tiene a Woody y Betty como protagonistas. Al mismo tiempo que se publicó esta historia, también se publicó otra, acerca de que Andy recibe un nuevo videojuego,
por lo que el niño deja de prestarle atención a sus juguetes, lo cual hace que todos ahí estén celosos de ese nuevo aparato. De pronto observan que misteriosamente empiezan a desaparecer personajes del cuarto de Andy. La siguiente historia que se publicó fue en junio 2010, exclusiva para Toys R Us. Se asociaron con Mattel para que en este paquete se incluyera a 2 minifiguras alusivas a la historia. De las 6 historias que publicaron, esta fue la más corta, ya que solo contó con un total de 10 páginas. Se narra que Jessie cae de la ventana y aterriza en una alberca inflable que está en el patio, y Buzz también cae y aterriza en los arbustos que están abajo, por lo que los juguetes se separan para rescatarlos a ambos. La siguiente historia que se publicó fue Juguetes a Bordo, en julio 2010, donde se cuenta que Andy irá de vacaciones a un crucero y se lleva a algunos juguetes con él. Tras un inesperado accidente, Buzz y Jessie terminan en el océano y el señor tiburón se ofrece a salvarlos, lo que ocasiona que ellos 3 se conviertan en los protagonistas de la historia. Se publicó de julio a octubre 2010. Cuando salió el tercer número de esta historia, se publicó al mismo tiempo una historia de un solo número, en septiembre de 2010, que narraba que tras una noche de aburrimiento, los juguetes se reúnen alrededor de una fogata para contar historias de terror. Bueno, cada quien muy a su estilo. Por alguna razón decidieron que esta historia fuera parte de Amigos en Duelo, cuyo último número se había publicado en mayo. A pesar de la cantidad de meses de distancia y que esta historia no estaba muy relacionada, decidieron que fuera así. Y realmente funciona, ya que esto es como reflejar una sana convivencia entre los juguetes para dejar atrás la competencia que realizaron. Además que pareciera ilustrar la reconciliación entre Woody y Betty. Iniciando el año 2011, se empezó a rumorar en internet que se había terminado el contrato entre Pixar y Boom Kids, pues ya no siguieron publicando más historias, ni tampoco anunciaron próximas historias a publicarse. Sin embargo, Boom Kids reeditó y volvió a publicar en este año todo lo que había hecho con Toy Story, en nuevas ediciones y también para eventos especiales. También en este año se interesó por vender sus obras en países de habla hispana, por lo que en abril 2011 se asoció con Editorial Televisa para publicar sus cómics de Toy Story y Cars en español, y así poder lograr que llegaran a librerías y puestos de revistas en México y algunos países de Latinoamérica. Las historias no las publicaron en el mismo orden, pues Juguetes a Bordo fue la última historia que publicaron, y aquí fue la primera que se publicó. Salieron a la venta de agosto 2011 a junio 2012. De las 6 historias que creó Boom Kids, Editorial Televisa solo publicó 3. Esta no la pudo publicar, ya que fue una edición exclusiva para Toys R Us. Pero la historia acerca del videojuego y la de Mysterious Stranger no las publicó debido a que canceló el proyecto.
Esto porque en ese entonces también publicaba otra revista de Toy Story, que además de tener todo tipo de juegos y actividades, también incluía cómics. Y por considerarla más completa, mejor decidieron enfocarse más en esta revista. Cosa que fue una pésima decisión, ya que los cómics que se publicaban aquí no eran tan buenos. Después de 2010, la revista publicó muchas historias desarrolladas en el cuarto de Bonnie. Estaban entretenidas, pero estos personajes no necesitaban tanto esto, ya que sí tuvieron mucho foco argumental en Toy Story 3, y aún más en estas producciones. Siendo que lo que hace especial a estos cómics es que le hayan dado historias a personajes con menor utilización. Pero de todos modos me gustaban, no tanto como las historias de Boom Kids, pero aún así estaban bien. Las que nunca me convencieron fueron las que se desarrollaron en Sunnyside, ya sea los juguetes de Andy visitándolos o los juguetes de Sunnyside visitándolos en la casa de Bonnie. Esto carecía de sentido y era muy poco factible que sucediera, pues estarse transportando seguido es mucho más difícil de lo que parece. Tiene sentido que Barbie y Ken lo hayan hecho por tratarse de una situación especial para Bonnie. Además de que Barbie originalmente fue parte de la casa de Andy, y Ken fue el primero en redimirse. Pero los demás casi los arrojan al contenedor de basura sabiendo que probablemente morirían. Y sí, sé que al final ellos también se arrepienten, pero resulta muy rebuscado que actúen como si fueran los más grandes amigos que se visitan seguido. Algunas historias se desarrollaron también en el pasado, en el cuarto de Andy. Pero de todos modos, lo que hizo muy inferiores a estos cómics en comparación con los de Boom Kids es que además de que eran historias muy cortas, era el enfoque que tenían, pues parecían estar dirigidos a niños, y estos dirigidos a fans de Toy Story, no importa si se tuviera 8, 10, 14, 20, 25, 30, 35 años de edad. Son historias muy bien escritas y muy interesantes para todos aquellos que conocen detalles del universo de Toy Story, detalles que no cualquiera entendería. De pronto pareciera que estos cómics fueron creados para niños de kinder. De igual forma estoy enterado que en su momento un usuario escribió acerca del cómic Mysterious Stranger cuando recién se publicó, diciendo justo lo contrario a mí. Pero hay que tomar en cuenta el contexto. Esto se publicó en 2009, cuando aún nadie sabía que en Toy Story 3 ya no iban a estar muchos personajes, por lo que él no entiende por qué las historias se desarrollaron en el cuarto de Andy con estos personajes, y no explorando otros escenarios. También es que en ese momento aún no salían estos cómics. Estoy seguro que si él los hubiera leído, cambiaría totalmente su opinión con respecto a este cómic. Aunque de todos modos en el texto dice que las tramas son superficiales y simplistas, y más adelante dice que al final se manejó un punto interesante que lo hizo ponerse a pensar. En el 2012 salieron 4 nuevos cómics de Toy Story, producidos en una asociación entre Marvel y Disney Comics, desarrollando nuevamente lo ocurrido antes de Toy Story 3. Estos nunca se vendieron en países de habla hispana. Destacando que el segundo número es un remake directo de otro anteriormente creado por Boom Kids. No sé por qué fue así, ni tampoco sé si contaron con la autorización de Boom Kids para poder hacer esto. Los otros 3 números sí fueron historias originales. Nueve años después de haber sido publicados, en 2021 nuevamente se publicaron estos 4 cómics. En la contraportada de esta nueva edición aparecen imágenes alusivas a Toy Story 4. Además de cómics, también se creó una serie de cuentos, o storybooks, narrando esta misma temática,
las aventuras y los momentos de unión que se vivieron durante la época dorada en casa de Andy. Las historias se empezaron a crear de enero a marzo 2010 y se publicaron en Estados Unidos después de junio 2010. Las ilustraciones que relatan lo sucedido en los textos son las típicas pinturas al óleo que se suelen crear para este tipo de libros. Y las historias fueron creadas por diversos escritores, quienes destacan Lisa Marzoli, Christy Webster, Kate Egan y Kristen Aldebken. En países de habla hispana se empezaron a vender después de 2010. Yo recuerdo haber visto algunos de estos libros en tiendas físicas durante 2012 y 2013, cada historia por separado, en los típicos libros donde cada página es de cartón, y en algunas ocasiones en papel de revista. Varios años después me topé con este libro, que se publicó en 2018, el cual contiene casi todas estas historias. También incluyeron aquí la versión resumida a modo de cuento de Toy Story, Toy Story 2 y Toy Story 3. Por eso aparece Lotso aquí. Y maravillosamente incluyeron en este libro las historias sobre el rodeo de Woody, algo que fue increíble, pues nunca imaginé que iban a estar. De las historias desarrolladas en el cuarto de Andy, únicamente faltaron 4. Merry Christmas Woody, del cual sacaron otros 2 libros que son el resumen de este libro, Rex intenta hacer malabares, y otras 2 que aún no están totalmente identificadas. A este tipo de libros se les asocia con ser creados totalmente para niños pequeños, por la practicidad y la forma en que se venden. Pero estas historias específicamente están bastante bien logradas, con el efecto de que todo aquel que los lea se entretenga bastante y las disfrute mucho, pues sorpresivamente manejan muy bien la introspección con los personajes. No hay duda que cuando se trata de Toy Story, se pone todo el empeño del mundo. Y por supuesto lo que hace a estas historias muy especiales es la utilización de los personajes que generaron mucho interés al ya no aparecer más en Toy Story 3. Es muy interesante que originalmente estos cómics y storybooks fueron para despedirse de este grupo de personajes, pero generaron el efecto contrario, hicieron que hubiera más interés hacia ellos después de Toy Story 3. Sobre todo porque en 2009 y 2010 toda la atención mediática estaba dirigida específicamente a todo lo que fuera sobre esta tercera película.